Buenos días. Hoy nos encontramos con la doctora Jessica Patricia Romero y con la doctora Lady Vanessa Hernández. Doctoras, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar sobre los impuestos. Doctora Jessica, ¿cómo se clasifican los impuestos? Bueno, los impuestos se clasifican en nacionales, departamentales, municipales, impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Qué son impuestos nacionales, doctora Vanessa? Son los tributos emitidos por el Poder Ejecutivo y estos son sometidos al Congreso para su aprobación. ¿Qué son impuestos directos, doctora Patricia? Se denominan impuestos directos porque se aplican y se recaudan a las personas que tienen ingresos o patrimonios grabados. ¿Qué son impuestos indirectos, doctora Vanessa? Son los gravámenes sobre la producción, las ventas de bienes, la prestación de servicios, la importación y el consumo. ¿Cómo se clasifican los impuestos nacionales? Los impuestos nacionales se clasifican en impuestos al valor agregado, que es el impuesto del IVA, el impuesto de renta y el impuesto del timbre nacional. ¿Qué es el IVA? Es aquel que se establece sobre toda venta de bienes y servicios del territorio nacional. ¿Qué es el impuesto de renta, doctora Patricia? El impuesto de renta es la base gravable por las personas naturales que sus ingresos sean ajustados y deducidos. ¿Qué es el impuesto al timbre nacional, doctora Vanessa? Es el impuesto generado en el protocolo de todo contrato o instrumento público, incluido en los títulos valores, y se liquida al 1.5%. ¿Cuáles son los impuestos departamentales, doctora Patricia? En los impuestos departamentales podemos encontrar el impuesto sobre vehículos automotores, impuesto al registro, impuesto a la gasolina, motor y a CPM, impuesto al consumo de cerveza y sifón, impuesto al consumo de licores, vinos, impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco elaborado, impuesto al degüello de ganado al por mayor, impuesto a los premios de lotería, impuesto a apuestas de toda clase de juegos permitidos. ¿De qué trata el impuesto sobre vehículos, doctora Vanessa? Es el tributo que grava la posesión de todos los vehículos matriculados en cada uno de los departamentos. ¿Cómo se liquida el impuesto de vehículos, doctora Vanessa? Se liquida según el modelo, el cilindraje y el valor comercial del vehículo. Doctora Jessica, ¿qué es el impuesto al registro? Se denomina, son documentos o contratos que se deben registrar ante la Cámara de Comercio o en la oficina de registro. ¿Cómo se genera el impuesto a la gasolina y a CPM, doctora Vanessa? Según por la venta de importación al consumo o por importación por la venta de los mismos. ¿Qué es el impuesto al consumo de cerveza? El impuesto al consumo de cerveza, se le cede a los departamentos o al distrito capital por el consumo según sus jurisdicciones. ¿Qué es el impuesto al consumo de licores, doctora Vanessa? Son tributos que se deben cancelar a los productos y a los distribuidores e importadores de los licores. ¿Qué es el impuesto al consumo de cigarrillo y elaboración de ellos? Es un impuesto gravado. Qué pena. Este impuesto es gravado a la elaboración del tabaco y el cigarrillo según quien lo importa. ¿Qué es el impuesto al degüello de ganado, doctora Vanessa? Este consiste en una tarifa determinada por cada res sacrificada para el consumo. ¿Qué es el impuesto a premios de lotería, doctora Jessica? El impuesto a premios de lotería, lo pagan las personas quienes han ganado el premio y pagan una tarifa del 20%. ¿Qué son los impuestos a las apuestas en toda clase de juegos permitidos? Bueno, estas recaen sobre las ventas de billetes, de tiquetes y de boletas de rifas y apuestas, el cual se aplica en una tarifa del 10% del valor de la cuota de la boleta. ¿Cuáles son los impuestos municipales, doctora Jessica? Impuesto de industria y comercio, impuesto predial unificado,
impuesto de delineación urbana. ¿Cuál es el impuesto de industria y comercio, doctora Vanessa? Esta llega a toda la actividad industrial y comercial o de servicio. El impuesto de predial unificado, ¿cuál es, doctora Jessica? Este impuesto es generado a toda persona que tenga una propiedad o posesión de bienes declarado y pago por las propiedades. El impuesto de declaración, ¿cuál es, doctora Vanessa? Este se usa para expedir las licencias de construcción, ampliación y modificación y reparación de obras. Doctoras, muchísimas gracias. Que estén bien. Muchas Gracias.